Vamos a resolver a continuación estos ejercicios que están aquí en el pizarrón. Del lado izquierdo tenemos un problema de pensamiento analítico que dice: ¿qué forma resulta al combinar estas figuras? Es decir, ¿qué figura de las 4 que están marcadas como opciones de respuesta en color rojo se puede formar con las 3 figuras de color azul? Primero analicemos qué tipo de figuras son las que vamos a combinar, porque de ahí depende nuestro éxito o fracaso en la solución de este ejercicio. ¿Ok? Bueno, este es un cuadrado, y estos son triángulos isósceles, ¿ok? Es decir, estos dos lados son iguales, este lado que vendría siendo la hipotenusa no es igual que estos dos, no mide lo mismo, por eso son triángulos isósceles, tanto este como este, estos dos triángulos son iguales, son isósceles, y también dense cuenta de algo muy importante. La medida del lado de uno de los cuadrados vale lo mismo que la medida de uno de los de los lados iguales del triángulo isósceles. Es decir, esta medida es la misma que esta, y obviamente que esta, aunque aquí mi dibujo esté todo chaca, ¿no? Aquí también esta medida es la misma que esta, y es la misma medida que uno de los lados del cuadrado. ¿Y por qué es importante puntualizar ese tipo de detalles? Porque ahí es donde Cell descubrió el verdadero terror. No. La verdad es que es importante saber la medida de los lados. Porque ahí fue donde Cell descubrió y sintió y resintió el verdadero terror. Y depende de esa medida de los lados, es como se va a poder definir si estas figuras se pueden formar o no. ¿De acuerdo? Bueno, de entrada tenemos un hexágono, ¿ok? De entrada tenemos un hexágono, ¿ok? Entonces, en el caso del hexágono, se podría formar con estas 3 figuras, porque no se vale repetir, tiene que ser únicamente con esas 3 figuras. Podemos tener, suponiendo que aquí tuviéramos un cuadrado en la parte central, pues nada más tenemos 2 triángulos, pero da la casualidad que esta parte de aquí, esta hipotenusa y esta hipotenusa, son más grandes que el lado del triángulo. Por lo tanto, si las superponemos aquí, pues me quedaría como una especie de casita, y del otro lado me quedaría exactamente igual. Y además de eso, me faltarían piezas para poder completar mi hexágono, ¿de acuerdo? Entonces no se ve de qué manera se pueda formar un hexágono, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, si yo partiera esta figura, este hexágono, en estas dos partes, si yo partiera esa figura en esas dos partes, pues lo que me doy cuenta es que sí tengo 2 triángulos, efectivamente, tengo 2 triángulos, pero esta figura no se podría formar porque esta medida, vuelvo a insistir, esta medida no tiene la misma longitud que uno de los lados del cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado se quedaría en estas dimensiones. ¿Ok? No se podría formar el hexágono. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta de este ejercicio. Espero que lo puedan visualizar, que me puedan entender, y sobre todo pues que les vaya quedando la comprensión de este ejercicio. Este no es respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa con esta figura? Esta figura es una de las posibles respuestas correctas, ¿sale? Sin embargo, suponiendo que aquí formamos un cuadrado, que con mucha imaginación este sea un cuadrado, pues retomamos el asunto de que este lado del cuadrado
no mide lo mismo que este lado. Este lado es más grande, ¿ok? Entonces, la figura que realmente se podría formar sería esta, mi cuadrado con mis dos triángulos isósceles, pero como les dije hace rato, dense cuenta que esta medida es más grande que la medida de uno de los lados del cuadrado. Por eso era importante hacer esta aclaración al principio. Los dos lados que son iguales son los que miden igual que el lado del cuadrado. Es decir, este lado y este lado miden lo mismo que estos lados. ¿De acuerdo? Entonces no se puede formar tampoco esa figura. Obviamente no. ¿Sale? Ahora nos vamos con la siguiente figura que tenemos del lado derecho, en la parte superior, esta de aquí. ¿Qué es lo que pasa con esa figura? Aquí se forma un cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí se forma un cuadrado, pero dense cuenta que las otras dos piezas no son triángulos, ¿ok? Las otras piezas no me quedan en triángulos. ¿Podrían quedarme en triángulos? De esta manera quizá, de esta otra manera quizá, podrían quedarme en triángulos, pero me harían falta dos cuadrados. Me harían falta dos cuadrados para poder encontrar o para poder formar esta figura. Es decir, aquí necesito 1, 2, 3, 4, 5 piezas y nada más tengo 3 piezas. Entonces tampoco puedo formar esa figura, ¿sale? Porque me hacen falta piezas. Finalmente llegamos a lo que es la respuesta correcta de este ejercicio, que es la figura que tenemos aquí en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es la respuesta correcta? Porque esto que tenemos aquí es un cuadrado que obviamente tiene una rotación, es un cuadrado, y aquí están los dos triángulos isósceles que tenemos aquí, y obviamente estos dos lados son los dos lados que miden lo mismo, este y por lo tanto este empalma perfectamente con uno de los lados del cuadrado, y lo mismo sucede con el otro triángulo. Este lado empalma perfectamente porque estos dos lados del triángulo son iguales al lado del cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces así es como encontramos la respuesta correcta de este ejercicio, que es esta figura, la que se forma con estas tres que tenemos aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no basta con ver las figuras que se van a utilizar para formar la nueva figura, sino también las medidas son importantes, porque eso nos va a dar la pauta para saber qué figura realmente se puede formar. Si nada más nos basáramos en las figuras, pues tendríamos dos respuestas correctas, esta y esta, pero por las dimensiones de estas figuras ya vimos que esta no se puede formar, pero esta, por supuesto que sí. ¿Ok? Bien, vámonos con el problema de la derecha. Váyanle dando lectura mientras vemos qué vamos a hacer, ¿ok? Échenle una lectura. Dice, ¿cuál es el número que al ser dividido por 309 tiene como cociente el duplo del divisor? Es un problema de pensamiento matemático, muy sencillo, es más fácil de lo que se lee, ¿ok? Nos pregunta que cuál es el número. No sé cuál es el número, pongo una incógnita. ¿Cuál es el número que al ser dividido por 309, al ser dividido entre 309, tiene como cociente, es decir, me da como resultado? Recuerden que el resultado de una división también se le llama cociente, ¿ok? Por eso es que esta división me va a dar un igual a un cociente, a un resultado. ¿Cuál es el número que al ser dividido por 309 tiene como cociente, el duplo del divisor? Frase clave, el duplo del divisor. De estos dos elementos, uno se llama dividendo y el otro se llama divisor.
¿Sale? El dividendo es la cantidad que está arriba de la fracción. El divisor es la cantidad que está abajo de la fracción. ¿Ok? Así como hay numerador, denominador, hay dividendo y divisor. ¿Sale? No lo pierdan de vista. Entonces, vuelvo a repetir. El número que al ser dividido entre 309, tiene como cociente, tiene como resultado el duplo. El duplo es lo mismo que el doble. ¿Ok? Duplo y doble. ¿Vale? Tiene como cociente el duplo del divisor. Es decir, 2 veces el divisor, que en este caso es 309. Y ya está. Ya tenemos resuelto el problema porque lo único que tenemos que hacer es despejar esa x, que es muy sencillo. Primero puedo hacer esta multiplicación de la derecha. X entre 309 es igual a 2 por 309 son 618. ¿Sale? 2 por 309 son 618. Ahí está. Y luego, este 309 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. X es igual a 618 por 309. Hacemos esa multiplicación. Y entonces nos da 618 por 309. Nos da 190.962. 190.962. Y ese es el valor de la respuesta correcta, ¿ok? Ese es el número que al ser dividido por 309 tiene como cociente el duplo del divisor. Tengan mucho cuidado porque a veces por las prisas, porque estamos nerviosos, porque estamos haciendo las cosas de manera acelerada, podemos llegar, por ejemplo, en este ejercicio, fíjense que estos dos números casi son iguales. Y si ustedes se dejan llevar por la emoción, en vez de elegir el correcto, pueden llegar a elegir el otro que no es el correcto. Aquí hay una pequeña diferencia en las cifras, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado también porque a lo mejor hicieron el cálculo bien, pero a la hora de colocar la respuesta correcta, pues definitivamente les traicionó la visión y entonces me cambiaron los números, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en un próximo video. Estudien mucho. Adiós.